¿Te ha pasado que has tenido que descuidar tus sueños y objetivos para cumplir las expectativas que otros tienen puestas sobre ti? Pues déjame decirte que es más común de lo que piensas. Día a día vemos cómo las personas abandonan la búsqueda de sus metas para intentar complacer lo que los demás esperan de ellos. Y eso es justamente lo que yo he experimentado toda mi vida al intentar querer dedicarme al arte. Mi nombre es Joru, tengo 20 años y soy ilustrador digital. Bienvenidos a mi canal donde intento documentar mi trayectoria hasta conseguir vivir del arte. El día de hoy estaremos tocando un par de temas que pueden ser un poco controversiales y sensibles para una cantidad grande de personas, así que les recomiendo que intenten prestar atención con la mente lo más abierta posible. Ahora te pregunto algo, ¿cómo crees que las expectativas externas pueden influir en tu proceso creativo como artista? Pues desde mi experiencia puedo decirte que mucho. Al ser artista nos exponemos no solamente a cumplir las expectativas de nuestro círculo cercano, sino también de los miles de usuarios que hay presentes en las redes sociales. Y así como un comentario positivo puede ser de mucha ayuda y generar un cierto grado de motivación, un comentario negativo puede ser capaz de destruirte si aún no estás preparado para recibirlo. Y como mencioné en mi video anterior donde hablo sobre el miedo a vivir del arte, el no ser capaz de crecer de una forma en la cual otras personas sí lo están haciendo, puede llevar a cuestionarte si algo de lo que estás haciendo está mal, o si realmente tú no eres lo suficientemente bueno para dedicarte al arte. Sé lo que se siente sentirte presionado al intentar buscar por todos los medios posibles una manera de generar ingresos a través del arte, mientras que las palabras hirientes de las personas a tu alrededor se clavan en tu cabeza de una manera pulsante, por no conseguirlo de una manera rápida o sencilla. Palabras que en la mayoría de ocasiones provienen del pensamiento de que cualquier rama proveniente del arte en general no se considera como un trabajo en la actualidad, sobre todo en Latinoamérica donde las oportunidades laborales y la educación son muy limitadas para los que nos dedicamos al arte, aún sabiendo que a día de hoy existen muchas maneras de generar ingresos a costa de nuestro talento más allá de lo que se aprecia a simple vista. Y me preguntarás, ¿Joru, existe una forma para evitar sentirnos presionados por las expectativas externas en un ámbito laboral tan complejo como el arte? Y la respuesta es no, no existe una forma de callar las voces a nuestro alrededor, porque de lo único que tenemos control es de lo que hacemos y de lo que sentimos, de lo que permitimos que nos afecte y de lo que decidimos ignorar para que quede en el olvido. Y quizás hayan cosas que en su momento no te afectaron, pero después de noches y noches de insomnio empiezan a hacer eco en tu cabeza, como que eres un fracaso, hasta llegar a compararte con personas que tienen carreras mejor vistas ante la sociedad que tú. Y duele muchísimo no tener el apoyo de las personas a tu alrededor, tanto que en algún momento puedes llegar a pensar en abandonar todo lo que has conseguido hasta ahora para satisfacer los deseos de otro. Pero ¿realmente consideras que es lo mejor para ti? ¿Qué pasa con tu felicidad? ¿Con tus metas? ¿Acaso no valen nada? ¿Acaso no valen lo suficiente? ¿O tu único propósito en este mundo es cumplir los sueños frustrados de otra persona? Palabras con falta de tacto y empatía en muchas ocasiones pueden llegar a herirnos y derrumbarnos por completo, sobre todo si vienen de parte de personas que deberían brindarnos su apoyo incondicionalmente. Y es válido analizar la situación para confirmar si el camino que estás recorriendo actualmente para convertirte en artista es el correcto, pero de nada sirve darle vueltas una y otra vez a aquellos comentarios destructivos que no hacen nada más que frenarte. Siendo una persona que sobrepiensa demasiado, pienso en mi futuro, en los objetivos que quiero cumplir, en cómo los cumpliré. Pero al momento de actuar, por más motivación que tenga para destacar en lo que amo, simplemente la presión de ser exitoso a mis 20 años, la procrastinación y el mal uso que le doy a mi tiempo no me permiten avanzar de la manera adecuada. Y tirado en mi cama, mirando el techo antes de dormir, en medio de la oscuridad de la noche, me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal con mi vida? ¿Será que realmente estoy aprovechando un recurso tan valioso como mi tiempo de forma óptima? ¿O simplemente estoy empleándolo en cosas inútiles que no me van a generar ningún beneficio a corto o largo plazo? Sé que el futuro es incierto, y después de escuchar tantas historias de fracaso puedes incluso llegar a sentir miedo de los pasos necesarios para poder avanzar en tu carrera. Pero ¿realmente vale la pena vivir una vida llena de arrepentimiento? Pensando en que por comentarios de personas que probablemente ni siquiera saben el esfuerzo que conlleva dedicarse al arte, decidiste abandonar todo lo que eres capaz de conseguir. Y no te quiero engañar, me parece que ya todos lo sabemos incluso desde antes de comenzar a dedicarnos a esto. Pero ¿realmente hace falta dedicarle nuestro valioso tiempo y darle una importancia que no se merece a escuchar cómo las personas a nuestro alrededor nos hacen sentir como inútiles? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no. Porque simplemente no debería haber espacio dentro de tus pensamientos para ello, ya que el albergar el rechazo en tu cabeza te puede llevar a una decadencia en tu confianza de la cual es muy difícil recuperarte.
Y al final, ¿hay algún punto positivo en todo esto que he mencionado? Y la respuesta es sí, pero es un poco más complejo de lo que suena, ya que para nadie es sencillo pasar día tras día sufriendo rechazo de las personas a tu alrededor o en las redes sociales. Pero llega el punto en el cual te das cuenta que puedes utilizar ese rechazo a tu favor, utilizándolo como motivación para demostrarle a esas personas que ese sueño lejano quizás no estaba tan lejos como parecía en un inicio, y que mucho más de lo que se ve dentro de nuestra burbuja, a la cual llamamos zona de confort. No existe una manera de hacer a todos felices, más allá de demostrar de lo que eres capaz. Y no hay mejor forma de demostrar de lo que eres capaz que esforzándote y consiguiendo el éxito. Al final del día, la decisión queda en tus manos, no en las manos de las personas que están poniendo sus expectativas en ti. El que realmente va a hacer un cambio significativo en tu futuro, eres tú. Tu futuro plenamente depende de ti y de las decisiones que tomes para poder afrontarlo, ya sea de manera exitosa o ya sea de manera errónea. Y tampoco quiero mentirte, realmente hay muchas cosas que deberíamos cambiar en muchas ocasiones. No es que somos perfectos y las opiniones de los demás no valen nada. Por eso es importante detectar cuáles son las críticas constructivas y cuáles son las críticas negativas. No se dejen invadir por su ego, porque como seres humanos que somos realmente imperfectos. Y no está mal ser imperfecto, pero cuando se puede mejorar, lo mejor es hacerlo. Conozco de primera mano esos pensamientos que te abruman, cuando te hacen sentir como una basura, que te deja sin ganas de querer continuar esforzándote para conseguir tus objetivos, al señalarte que la carrera que escogiste simplemente es un desperdicio para la sociedad. Si tomaste la decisión de querer tomar el riesgo de afrontar un futuro incierto como en cualquier otra área laboral, y empeñarte en cumplir el sueño de querer vivir del arte, no queda nada más que seguir hacia adelante, afrontando con mucho esfuerzo cada obstáculo que se te presente en tu camino. Y algunas veces fallar está bien, que algo no haya salido como tú esperabas o como lo planificaste durante tanto tiempo no es razón para tirar la toalla, a pesar de que las personas a tu alrededor quieran hacerlo ver de esa manera. Lo importante es que puedas aprenderte de los errores que cometiste, no volver a repetirlos y aprovecharlos al máximo para mejorar tus habilidades. Y el único consejo que les puedo dar para afrontar el rechazo al no cumplir las expectativas que las personas han decidido poner en nosotros es seguir adelante. Probablemente nada de lo que hagan nunca sea suficiente para muchas personas, porque hay muchas personas que pareciera que les sale todo bien a la primera, que se sienten con el derecho de juzgarte simplemente por el hecho de dedicarte a lo que amas, pero eso no debe ser un obstáculo más entre todos los que ya tenemos de por sí. En cambio, debería ser uno de nuestros puntos de motivación, el callar todas las bocas que en algún momento fueron gritos en nuestra contra, y aceptar que tanto tú como yo somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos, siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente yendo por el camino correcto. Y se preguntarán, ¿cuál es ese camino correcto el cual tantas veces he mencionado en mis videos? Pues déjame decirte que ese camino correcto es ese en el cual dejas de ser tan conformista con todo lo que has logrado hasta ahora y expandes tus horizontes para buscar día tras día más formas de darte a conocer a través de todos los medios posibles. Para mí ese es el camino que deberían seguir todos los artistas en la actualidad, y afrontar lo que conlleva transmitir a los demás lo que tú sientes cada vez que creas arte. Así que, ¿qué estás esperando para perseguir aquellos logros que ya estás destinado a conseguir? Desde muy pequeño siempre me interesó el mundo del arte, específicamente la ilustración, todo lo que conlleva expresar mis sentimientos a través de un lápiz y un papel. Y aunque ahora lo hago a través del arte digital, eso no significa que haya perdido mi enfoque principal, que es vivir de lo que amo, pensando que cuando cumpliera la mayoría de edad podría empezar con el pie derecho en mi incursión al mundo de la ilustración. Me topé con una dura realidad, un mundo lleno de personas que, sin importarle lo que era mejor para mí o lo que realmente podía hacerme feliz, decidieron poner sus expectativas en lo que era capaz de lograr, invalidando o minimizando cualquier otro camino que no fuera el que ellos tenían previsto para mí. Al final somos seres humanos y claro que nos importan las opiniones de los demás, por más que existan personas que quieran aparentar que no. Normalmente ese tipo de personas son las que están más acomplejadas por dentro por las opiniones. Pero recuerda algo, que una persona piense que no vales la pena y que no vas a conseguir nada por la ruta en la que vas, no significa que todos los demás a tu alrededor piensen lo mismo. Siempre encontrarás a alguien que amará lo que eres capaz de crear. Simplemente tienes que seguir esforzándote hasta encontrar a esas personas. Y en lo que a mí respecta y a mi parecer, me parece que ya los encontré a ustedes. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y dejar algún comentario de la forma más respetuosa posible, comentando o dando tu opinión sobre el tema que tocamos en el video de hoy. Realmente es un tema un poco sensible que a muchas personas nos afecta día tras día, sobre todo cuando
vivimos en una sociedad que rechaza tanto la idea de querer dedicarse plenamente al arte. Quería hacer este video para que principalmente se sientan acompañados y que entiendan que no están solos y que no son las únicas personas que pasan por ese tipo de situaciones. Así que me alegra mucho que hayas llegado hasta este punto del video. Muchas gracias a todos ustedes por darme su apoyo video tras videos. Realmente me siguen sorprendiendo cada día más. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Twitch y cualquier otra red social que tenga. Aparezco en todas como Jurugeask y allá estoy haciendo un contenido diferente al que hago aquí en YouTube. A partir de la próxima semana estaré colocando al final de mis videos los dibujos hechos por ustedes que vayamos haciendo en las dinámicas de los streams. Ya saben que hago stream todos los días, así que no se olviden de unirse a nuestro servidor de Discord para no perderse los anuncios cuando hago stream. Me gusta dar de alguna manera, entre comillas, un golpe de realidad a las personas, porque siento que de alguna manera estoy ayudando y aportando a que la gente se dé cuenta de la importancia del arte en la actualidad, porque hay personas que ven mis videos que probablemente no sean artistas y probablemente también tengan un pensamiento un tanto arcaico con respecto a ese tema. Así que bueno, eso sería todo. Mi nombre es Joru, tengo 20 años, soy ilustrador digital y bienvenidos a mi vida intentando cuidar mi salud mental mientras soy disciplinado sin volverme loco en el proceso. Así que eso sería todo, muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Bye bye.